través de las 7 edades de la iglesia estuvo enamorando a su novia. Por eso el trato entre Cristo y sus escogidos fue un trato de novio y novia. Pero luego, cuando ya concluye el tiempo, porque un novio y una novia no van a estar toda la vida como novio y novia, algún día tienen que casarse. Cuando ya haya terminado el tiempo de él conocer a la novia por completo. Y eso también es lo que se supone que cada joven haga antes de casarse: conocer por completo, bien conocida a la novia. Porque el tiempo de conocerla como ella es realmente es el tiempo del noviazgo. Después que uno se casa, no es tiempo para conocerla como novia. Por eso muchas veces algunos se quejan y dicen: pero ¿por qué tú eres así? Fue que no conoció que ella era de esa manera cuando eran novios, cuando eso debió él conocerlo cuando eran novios. Después que ya están casados, pues, cuando se casan, pues, el hombre y la mujer se aceptan como son, porque ya tuvieron tiempo suficiente para conocerse como eran, y si no estaban de acuerdo en cómo era su compañero o su novio o su novia, o sea, cuando están en esa amistad, pues nunca debieron haberse casado. Y si algo fuera de lugar, pues el muchacho veía en la muchacha o la muchacha en el muchacho, pues todo eso tenía que ser arreglado antes de casarse. Así como Cristo con su novia, a través de las edades, fue arreglándolo todo y fue limpiando de todo pecado a cada uno de esos escogidos. Y dice la Biblia que la novia del Señor es sin mancha y sin arruga. No hay falta en ella. Por eso las bodas del Cordero, las bodas de Cristo, no podían venir hasta que no estuviera lista su novia. Todos listos sin mancha y sin arruga. Todos vestidos de Cristo, vestidos con su vestidura correcta. Fíjese, en una iglesia puede estar llevándose a cabo una boda. Bueno, y todo el mundo ve que es una boda lo que hay ahí. Entonces, mientras la novia que está allí presente no acepte a ese joven como el esposo y reconozca lo que está siendo hecho ahí, todavía no es efectivo para ella, ni para él ese matrimonio, por causa de que ella y él tienen que aceptar lo que está siendo hecho allí, y tienen que recibirse el uno al otro. La joven lo recibe a él como esposo, y el joven la recibe a ella como esposa. Y ambos tienen que hablar, ambos tienen que decir la palabra correcta para que queden, para que el matrimonio sea efectivo para ellos. Mire, pueden estar en una boda y los dos están ahí y el ministro hacer la ceremonia, hacer todo. Bueno, pero si cuando se le pregunta a la novia o el novio: ¿recibe usted a esta joven como su esposa? Y a la joven le dicen: ¿recibe usted a este joven como su esposo? Si ella no dice la palabra correcta para... Pero si ella dice: sí, lo acepto, entonces quedaron enlazados, quedaron casados. Entonces ese matrimonio es reconocido públicamente, aunque ya espiritualmente ya ese matrimonio estaba reconocido delante de Dios, por causa de que cuando se dieron la palabra uno al otro y quedaron comprometidos el uno al otro, entonces
ya delante de Dios estaba todo efectuado. Pero públicamente, un testimonio público es cuando es llevado a cabo en una iglesia con un ministro llevando a cabo toda la ceremonia. Entonces efectivo públicamente. Mientras tanto, ella no puede participar de los derechos que le corresponde como esposa de ese joven. Y entonces, aunque delante de Dios están casados, todavía delante del público todavía no están casados. Aunque delante de Dios están casados, todavía no pueden participar de la vida de matrimonio hasta que no es hecho públicamente y una declaración pública. Pero cuando ya son casados, ya ella no recibe dones, sino que ella es heredera juntamente con él en todos los sentidos. Entonces, es el tiempo donde si ella necesita que aquel becerrito para una fiestecita, ella no tiene que preguntar si puede o no puede. Venga el becerrito para hacer una fiesta aquí. ¿Pero usted? Ella no tiene que preguntar si puede hacer esto o lo otro en el sentido de que si tal vez o quizás se pueda o no se pueda. Ella sabe lo que se puede y lo que no se puede, porque ella tiene la palabra del esposo. Y la palabra del esposo es la voluntad del esposo. Y como ella conoce la voluntad de su esposo, ella es una esposa fiel a su esposo y ella siempre actúa conforme a la voluntad de su esposo. Ella no le pasa por encima la voluntad de su esposo, sino que hace conforme a la voluntad de su esposo, y la voluntad de su esposa está expresada en la palabra, en el mensaje. Pero usted, y como ella sabe lo que tiene que hacer, ella sabe que en la hora del desayuno, pues el esposo no desea un pollo frito, sino que él desea pan, café, así como nosotros hacemos de costumbre. Y ella sabe que en la comida no le va a dar un cantito de pan con café. Él desea y sabe que lo que él desea es una buena comida. Estoy hablando en términos acá para que lo veamos un poquito más claro. Y la novia, cuando ya está casada, que es la esposa, ella sabe cuál es la voluntad del esposo. Ella sabe que no tiene que estar payaseando. Ella tiene toda la autoridad porque ahora es la esposa. Ella es heredera juntamente con él. Ella puede firmar cualquier cheque, porque él ha puesto en sus manos la libertad para hacer todo lo que haya que hacer en la casa. Y la casa es la iglesia. Entonces, ella no va a hacer lo que le da la gana, ella siempre actuará conforme a la voluntad de su esposo, porque ella nunca desea que su esposo se enoje con ella. La novia, la cual está casada, no desea tener a su esposo enojado, sino siempre contento, siempre feliz. Y ella hará de acuerdo a la palabra. Donde él ha dicho que esto se hace de esta manera, ella lo hará de esta manera. Donde él ha dicho en su palabra que esto se hace de otra manera, ella lo hará de esa otra manera. Porque ella no le brinca por encima a la voluntad de su esposo, sino que ella hace conforme a la voluntad de él. Porque cuando una mujer se casa, una de las cosas que la mujer ha perdido, ¿sabe cuál es? Su propia voluntad. Su propia voluntad y su propio derecho de escogimiento. Porque ella, cuando escoge a un hombre para ser su esposo, su cabeza,
entonces ya ella entregó su voluntad y todos sus derechos a ese hombre. Y él entonces es la cabeza de ese hogar y de ella. Por eso es que la Biblia nos enseña que el hombre es la cabeza, y así también Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia no puede actuar como ella quiere actuar. Por eso es que las denominaciones actúan como ellas quieren actuar, pero esa no es la novia ni la esposa del Señor. La esposa del Señor es aquella que se somete a la palabra del Señor. Y la novia, cuando se ha casado con el Señor, ella ha entregado todos sus derechos al Señor. Entonces ella no tiene voluntad propia. Entonces, esto nos enseña también a los jóvenes que cuando una joven se casa, debe de saber que al casarse ella ha entregado su propia voluntad y su propio escogimiento lo ha entregado a él, y él es entonces la cabeza y la voluntad de él es la que es hecha entonces en el hogar y en ella. Por eso dijo el Señor a la mujer que le dijo, y a tu marido serás su deseo. Que a tu marido será tu deseo. O sea que ella que queda bajo la autoridad y dominio del hombre, totalmente. Entonces, vemos que eso en lo espiritual lo vemos en esta hora en que estamos, y por eso es que como la esposa del Señor no podemos hacer lo que querramos hacer, sino que tenemos su voluntad, su palabra, el mensaje de la hora, donde Él nos dice cómo Él desea que nosotros hagamos. Y cuando nosotros queremos hacer como nos da la gana, eso muestra que todavía no le hemos aceptado a Él como nuestro esposo. Porque cuando le hemos aceptado a Él como nuestro esposo, decimos, no se haga nuestra voluntad sino la tuya. ¿Ves? No tenemos voluntad propia, sino que la voluntad nuestra es que se hagan las cosas como Él ha dicho en su palabra. ¿Ve usted que hay una gran diferencia entre estar casado, entre estar casado con el Señor y entre las bodas del Cordero que han acontecido? Las bodas del Cordero han acontecido, pero falta que usted esté realmente casado con Él como individuo, porque ya como grupo la novia ya no es la novia, es la esposa del Cordero, pero falta que eso también ocurra individualmente en su vida. Entonces vemos que todas estas cosas tienen que concordar entre sí. Vemos los ejemplos, vemos cómo esto se mueve en este tiempo, y entonces, fíjese, usted sabe que hay mujeres y hay matrimonios que se casan y no quieren tener hijos. Bueno, nunca se debieron haber casado.